con esta serie de conferencias titulada La final invasión o la invasión islámica, la futura invasión islámica. Tenemos aquí ya el título, la futura invasión islámica. Y yo les recomiendo a todos ustedes que de veras estudien la palabra de Dios en serio. Esta serie, como todas las series anteriores, todas están en YouTube. Pues no te vas a ajustar muy bien a todo lo que vamos a desarrollar, porque hay antecedentes, está la A, la B, la C, antes de la R y la Z. Entonces tú tienes que aprender primero, ¿verdad?, a sumar, a restar, después a dividir, raíz cuadrada, álgebra, y así vamos progresando igual en todas las áreas y principalmente en la espiritual. Entonces todos ustedes tienen la oportunidad en el internet de conectarse y de poder escuchar las conferencias. Y toda esta información que le estamos dando del Medio Oriente, del mundo islámico que se viene contra el mundo, como ustedes no se imaginan, principalmente contra Israel y contra los cristianos, te va a ayudar a comprender y a entender claramente la mente del Medio Oriente, que ha sido el grandísimo error de todos los políticos, principalmente norteamericanos. Porque cuando a principios del siglo XXI, el 11 de septiembre del 2001, 19 terroristas islámicos radicales se montaron en 4 aviones comerciales para tratar de producir uno de los actos terroristas más grandes de la historia, pues sacudió al mundo entero. 2 de ellos hicieron efecto en las Torres Gemelas, como todos ustedes saben, otro en el Pentágono, y el cuarto, gracias a Dios, en el estado de Pensilvania, que iba dirigido a la Casa Blanca. Los tripulantes, héroes todos ellos, reaccionaron, se fueron contra los secuestradores en el avión, pero no pudieron evitar que el avión se precipitara y murieron todos. A partir de ese momento, en aquel tiempo, el presidente de Estados Unidos era George Bush, hijo, y él declaró la guerra al terrorismo internacional. Y Estados Unidos, desde entonces, hace 23 años, aproximadamente 24 años, se han dedicado, junto con Europa, la Unión Europea, a tratar de poder convertir las naciones del Medio Oriente en naciones capitalistas o democráticas, sin haber entendido antes claramente la mentalidad de las naciones del Medio Oriente, porque todas son dictaduras, menos Israel. Esto nos ayuda a comprender lo que está pasando, porque estamos ahorita rodeados de primos, hermanos, familiares, noticieros, etcétera, etcétera, con una sarta de desinformación y de barbaridades promovidas por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, para desvirtuar completamente, porque el príncipe de la potestad del aire es Satanás, Efesios 2, del 1 al 2, y él controla las frecuencias que existen de aire, de televisión y de radio, para que los seres humanos vivamos confundidos, vivamos desorientados, para que sigamos la corriente de lo que el mundo sigue, cuando Dios nos ha agarrado de esa corriente y nos ha puesto al contrario, en el reino admirable de la luz, de la verdad, que solo se encuentra en la Biblia. Entonces tú te separas de Jesús y te separas de la Biblia y te jala la corriente. Esto es inevitable. Dicen que el cristiano es como el salmón, que es el único pez que nada en contra de la corriente. Entonces la corriente del mundo viene de arriba hacia abajo, hacia el abismo, van derechito al infierno. Y Dios nos saca para ir en contra de esa corriente, luchar en contra de la propia familia, amigos, amistades, política, intereses económicos, etcétera, etcétera. Ir en contra, porque es el precio que pagamos, y predicar la verdad. Y mientras seamos cobardes, y tú en tu familia tengas más influencia de lo que puedan decir tus primos o tus amigos o tu novio, no eres digno de seguir a Cristo. Comienza a meterte esto en tu cabeza. Hay un precio muy grande por seguir a Jesucristo.
Y si tú no estás dispuesto a seguirlo, no lo sigas. Regresa de donde te sacó el basurero, donde sacó Dios, y al final te vas a arrepentir. Y te vas a dar cuenta de la gran frase que Jesucristo dijo. ¿De qué le sirve al mundo de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y eso es lo que tú estás perdiendo por seguir la corriente del mundo y caerles bien a tu familia y a tus amigos y no ir en contra de una sociedad perversa y maligna que es la sociedad que estamos viviendo. El terrorismo se comenzó a difundir entonces en el Medio Oriente porque las naciones árabes principalmente entendieron que después de 4 guerras impresionantemente masivas en costo militar, en almas que lanzaron contra la nación de Israel, no pudieron ni han podido vencer a Israel. En 1948, el 14 de mayo, cuando Israel se establece como nación libre e independiente, se le acercan las naciones a destruirlos, no pudieron. Milagrosamente acababan de llegar a su tierra y no pudieron derrotarlos. En 1956, el presidente Nasser de Egipto trata de bloquear el canal de Suez. Y en ese momento se desarrolla la segunda guerra contra Israel y tampoco pudieron vencer a Israel. 1967, junio del 67, el siglo pasado, se junta Irak, Jordania, Egipto, el Líbano en contra de Israel en una proporción de 20-1. Casi 22 millones de árabes tratando de aniquilar a un grupo infinitamente más pequeño que ellos y echarlos, como dijo el presidente Nasser de Egipto, echarlos al Mediterráneo. Acabemos con las cucarachas, así dijeron, y echémoslos al mar Mediterráneo. La guerra más increíble, más milagrosa de toda la historia de las guerras de Aníbal, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte y todos los grandes conquistadores, los romanos. No hay ninguna guerra en la historia más milagrosa que la guerra de 1967 de Israel, donde Israel el 2 de junio se suben a sus aviones y a las 6 de la mañana, antes de que se despertaran los egipcios, arrasan con toda la aviación de Egipcio, arrasan con toda la nación de aviación de Irak, con toda la nación de Siria, etcétera, etcétera. Y en 5 o 6 días los judíos llegan al Sinaí, conquistan la península del Sinaí, toman las colinas del Golán, el Banco Oriental y la Franja de Gaza. Y en ese momento, pues las Naciones Unidas reaccionaron y dijeron: oigan, ustedes devuelvan un poquito lo que agarraron, ¿verdad? Y los judíos devolvieron la península del Sinaí y las colinas del Golán. Dijeron: esas no las vamos a devolver, hasta ahorita las controlan ellos. ¿Por qué? Porque es la frontera con Siria. Y al tener la frontera con Siria y permitirles a los sirios que la frontera la dominen ellos, pues es como tener a Ucrania o Putin enfrente de la OTAN en Ucrania, enfrente de Moscú. Por eso Putin no quiso aceptar que Ucrania fuera invadida por la OTAN, el ejército de Europa, porque era lo que quería el presidente Biden de Estados Unidos. Vamos a Ucrania, ponemos misiles nucleares apuntando a Moscú y ya por fin acabamos con el único enemigo que teníamos, para que nada nos impide ser el primer país del mundo, Estados Unidos, Norteamérica. Putin, como un estratega más inteligente, ex director de la KGB, el servicio secreto ruso en la Unión Soviética del siglo XX, lo pensó desde luego y dijo: no voy a permitir que entre nadie a Ucrania, ni menos el ejército de Europa. Y eso fue lo que desató la guerra, y hasta ahorita es lo que siguen defendiendo, que no entre la OTAN a Ucrania, porque si entra la OTAN o el ejército de Europa a Ucrania, viene la Tercera Guerra Mundial. Todas estas cosas, hermanos, ustedes tienen que estar conscientes y entenderlas, y lo tenemos todo en YouTube. Ahí están. Hice una serie como de 9 conferencias sobre el caos del Medio Oriente, se llama la serie,
donde tú puedes compenetrarte y ver las cosas desde otro punto, otra perspectiva, con otro lente, mucho más grande que con el lente que con el mundo ve a las cosas, porque el mundo está ciego. El mundo está ciego. Y repito, continúan siendo movidos por dos factores: intereses económicos, intereses políticos. Todo lo que tú veas, política, deportes, medios de comunicación, el área que tú quieras mencionar, detrás hay intereses muy fuertes económicos y políticos. Así que son las dos fuerzas, ¿verdad?, malévolas que mueven al mundo entero. Viendo la guerra del 73, la de Yom Kippur 1973, tampoco pudieron las naciones árabes destruir a Israel. Entonces se juntaron todos y dijeron, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es posible que hasta este momento no queremos a estas cucarachas? Porque es la única nación en medio de dictaduras que es democrática, y es la única nación que no tiene la ley Sharia, que es del Islam, y es la única nación que ama la vida y no ama la muerte, porque en el Islam son amantes de la muerte, aman la muerte. Por eso se ponen bombas y dicen que en el nombre de Alá van ellos a sacrificarse para que puedan realmente acabar con las cucarachas, como les llaman a los judíos. Entonces es lógico que mientras Israel esté ahí en medio de una nación, ¿verdad?, de lobos, es imposible que puedan vivir en paz. Y desde el 48 no han vivido en paz. ¿Qué solución? Esto es un resumen rapidísimo que les doy de todas las conferencias anteriores. ¿A qué solución llegaron los árabes en el 73 cuando se dieron cuenta que con guerra no podían abierta? Comenzaron a desarrollar otra forma de milicia que se llama la guerrilla urbana, que desde los 60 desarrolló el Che Guevara cuando se fue de Cuba a Bolivia. Ahí lo mandó Castro para que promoviera el comunismo en Sudamérica y que se fuera a Bolivia. El Che Guevara, un doctor, era médico argentino, va a Bolivia, lo localizan la inteligencia, la CIA de Estados Unidos, mandan soldados a Bolivia, localizan al Che y lo matan con 5 o 6 personas que había traído de Cuba para hacer una revolución igual que como la que hicieron en Cuba, en Bolivia. Pero en Bolivia los indígenas bolivianos no respondieron igual que los cubanos. El Che se encontró sin ninguna ayuda y lo mataron y fracasó su revolución. Pero la guerrilla urbana consiste en esto, en armar grupos terroristas. O sea, 15, 20, 30 grupos terroristas. Entonces se levantó en el Medio Oriente un hombre llamado Yasser Arafat en los 70s, 80s. El terrorista más grande del siglo XX. Él fue el que en 1972 planeó secuestrar a todos los atletas judíos en las Olimpiadas de Múnich, en Alemania. Y cuando los secuestraron, fracasó el rescate y los mataron a todos. Este fue el grupo de Septiembre Negro, como se llamó el grupo terrorista inicial de Yasser Arafat. De ahí entonces, en 1979, Irán cambia el nombre de Irán por la República Islámica de Irán. Entonces, Irán cae en manos no del gobierno, sino de religiosos, porque el Medio Oriente, al contrario del Occidente, donde tú y yo vivimos, aquí hay presidentes, vicepresidentes, cámaras de senadores, allá no. Allá es la religión la que manda al gobierno, ¿sí? Para que vayan entendiendo. Entonces, en Irán hay un gobierno, pero ¿quién manda? Los ayatolas. En el Líbano hay un gobierno, pero ¿quién manda en el Líbano? Un grupo que se llama Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Entonces, Irán se levanta con la República Islámica con la visión de exterminar a la nación judía y a todos los judíos que pudieran encontrar. Entonces Irán en el siglo pasado comienza a entrenar. En el 2005 los judíos se salen de Gaza, la franja donde están viviendo los palestinos,
y que está ahorita bajo el acecho del ejército de Israel. Entonces, en el 2005, Egipto tenía el control de Gaza, no los judíos, y los judíos iban a entrar y se salieron y les entregaron a la autoridad palestina Al-Fatah. Al-Fatah, el gobierno de la Franja de Gaza. Israel les dijo a la autoridad palestina: ahí están, gobiérnense, les dejamos condominios que hemos construido, les dejamos escuelas, les dejamos hospitales, les dejamos campos deportivos, todos se los damos. Y todos los judíos de Gaza se salieron. Y en cuanto se salieron los judíos, la autoridad palestina se hizo a un lado porque se comenzó a levantar un grupo ahí en Palestina llamado Hamas, que la palabra Hamas significa en el hebreo los violentos, o es la palabra violencia. Entonces, ¿qué hace Irán? Manda a traer a este grupo de militares y se los llevan a Irán a entrenarlos en la guerrilla urbana o en el terrorismo. Entonces, Irán se convierte desde hace más de 30 años en el país, en el protagonista número uno que financia y sostiene a todos, sin excepción, los grupos terroristas del mundo entero. ¿Por qué Al-Fatah, el gobierno de Gaza, le entrega el poder al grupo de Hamas? Porque al mismo tiempo, Mahmoud Abbas, que era el presidente de Gaza, de la autoridad palestina, del gobierno que las Naciones Unidas querían que gobernara, les convenía que lo tomaran militares, que era el grupo Hamas. Porque si no había militares y no había gente que se entrenara en la milicia y en la guerra, nunca iban a vencer a Israel. Entonces ellos sabían que por las buenas, imposible vencer a Israel. Y por eso la autoridad palestina se hizo a un lado, Mahmoud Abbas, y dejó que los grupos terroristas se encargaran. Muy bien, los entrenaron, regresaron los de Hamas, entrenados por los iraníes a Gaza, y entonces comenzaron a proclamar los del grupo Hamas de una forma hipócrita, que hasta ahorita se está viendo toda la realidad, de que estaban pobrecitos y que eran refugiados, etcétera, etcétera, y les comenzaron a mandar con B de burro, no M de mamá, millones, billones de dólares. Les mandó Estados Unidos, Israel los ayudó, las Naciones Unidas, otras naciones, etcétera, etcétera, billones de dólares. Y nadie sabía en qué estaban empleando este dinero, porque continúan los años y siguen en pobreza, etcétera, etcétera, y los judíos ya no tenían absolutamente ni vela en el entierro. Es más, desde hace más de 8 o 10 años, los judíos les dijeron a los palestinos, sin saber lo que estaban planeando, por debajo de la mesa: cualquier palestino, escuchen esto, cualquier palestino que entre a Israel, le damos trabajo, le damos casa, e inclusive si un palestino quería entrar al ejército de Israel, le permitían entrar, pero jamás le darían la ciudadanía, le darían residencia, ni lo obligarían a tomar el servicio que cada judío a los 18 años tiene que tomar para ser soldado en Israel. Todas estas facilidades se las dieron. Entonces comenzaron a entrar cantidad de palestinos a Israel. Algunos viven todavía en Cisjordania, que es Judea y Samaria, otros cerca de los kibbutz, otros viven en Tel Aviv, otros en Jerusalén, y la más de la mitad de ellos, de estos judíos, a los que le dieron la mano de comer, la mordieron. Y estos palestinos son los que le dieron la información al grupo terrorista de cómo vivían los judíos, qué hacían, cuántas casas habían, para que planearan que 1,200 o más terroristas palestinos entraran a Jerusalén y le sacaran los ojos a los bebés, amarraran a 3 niños juntos y los quemaran vivos, menores de 1 año, enfrente de los papás, los bebés gritando que se quemaban. A las mamás les abrieron el vientre y les sacaron el feto, les cortaron las manos y los dedos a los papás enfrente de la mamá, violaron a las hijas enfrente de los papás y después acabaron quemándolos a todos vivos.
Israel contestó, esta es la razón por la cual ellos no quieren la paz. Y todo lo que los judíos les dejaron en el 2005, los gimnasios, los campos deportivos, las casas, los departamentos, todos los palestinos los quemaron y dijeron, no queremos nada en Palestina que huela a judío. Ellos no quieren la paz, no quieren el cese al fuego, ellos quieren guerra. Porque ellos no quieren dos estados, esta es la cortina de humo, un estado dentro de Israel, Palestina e Israel. Esto es la mentira más grande que hay, porque ellos no quieren eso, ellos quieren todo el territorio y todo Jerusalén. Y en su misma constitución, métete al Google, constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, se llama en el Google, ve los artículos donde dicen claramente, nuestro objetivo principal es exterminar la nación de Israel. Y durante las 4 guerras, Israel se ha defendido. Durante todos los ataques terroristas se ha defendido. Israel jamás, desde el 48, ha invadido ni ha tenido la ofensiva. Siempre se han defendido de ellos. Israel les ha tendido la mano, ahorita se las vuelven a tender otra vez y no quieren la paz. Esta semana el mismo Qatar, el mismo gobierno ya reaccionando a las Naciones Unidas, por favor hagan un tratado, devuelvan a los rehenes y hacemos un cese al fuego de 5 o 6 días. No quieren. ¿Por qué? Porque ellos no quieren la paz. Ellos aman la muerte y quieren ocupar todo el Medio Oriente. Si nosotros no entendemos esto, nos dejamos llevar por tantos comentarios tan absurdos, tan idiotas, como el del presidente que acaba de decir de Brasil, que los judíos se parecen a Hitler. Esto es una convergencia de la idiotez, la psicopatía, la locura en la que el mundo se encuentra. Que los judíos son igual a Hitler, imagínense nada más. Hitler nunca construyó hospitales, nunca les dio comida, nunca dio nada. Los judíos se encontraron solos completamente en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí todo lo que ha hecho Israel para poder favorecer a los palestinos se los ha dejado. Pero ahora que entran los judíos a Gaza y comienzan a buscar a los de Hamás y proteger al pueblo civil, pero los noticieros están matando miles de niños y 5,000 niños. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El 90% de los que están muriendo allá han sido los terroristas que estaban en Gaza. Pero como están todos vestidos de civil, los noticieros son civiles, no son civiles. Ahora Israel pelea con un ejército que no tiene uniforme. Es dificilísimo poder pelear con un ejército que no tiene uniforme. No sabes quién es quién. Hasta las señoras traen la ametralladora aquí guardada, debajo donde se guardan, ¿verdad? En lugar de un bebé, ahí traen una ametralladora guardada. Porque así es como han crecido, así han desarrollado la mentalidad del grupo terrorista de Hamás. Ahora entran y encuentran con la grande sorpresa que los billones de dólares que el mundo les mandó durante más de 8 o 10 años, los invirtieron en una infraestructura mejor que la del metro de Londres. 750 kilómetros de túneles. Todo Gaza debajo de los hospitales, pero túneles no como los del Chapo. Unos dicen que vinieron a México a entrenarse. Túneles con aire acondicionado, con electricidad, con coches que podían caber, túneles que podía un carro caber dentro. El del Chapo cabía una motocicleta cuando se escapó de Almoloya. Impresionante, o sea, dentro de los túneles, con cocinas, etcétera, etcétera, una infraestructura de billones de dólares. Y en cuanto comenzaron a entrar los soldados de Israel y decirles a los civiles, huyan ahorita hacia el sur, porque vamos hacia el norte. Ahorita Israel está tratando de ir hacia el sur, con la frontera de Egipto, a la ciudad de Rafa. Si conquistan Rafa, conquistan a todo el grupo de Hamás, porque es el bastión más fuerte que tiene Hamás en Gaza, que es Rafa. Así se llama la ciudad, casi con frontera con Egipto, en el sur de Gaza. Entonces, cuando Israel anunció, huyan porque vamos a entrar y vamos a bombardear, ¿qué hizo Hamás? Bloquearon las carreteras para usarlos como carne de cañón. Y todos los cohetes, todos los misiles que encontraron, todos estaban debajo
de las escuelas primarias y de los hospitales. Para que cuando Israel conquistara el fuego, están matando civiles. Y ellos se hicieran víctimas al mundo entero. Ellos son la maldad, la personificación de la maldad y no de la bondad, el amor de Dios. Ellos aman la muerte, y cuando estaban destripando a las mujeres y a los bebés, agarraban el teléfono desde Israel, papá, mamá, hablándoles a los familiares en casa, acabamos de destripar a una mujer, Alá sea grande. Comenzaron a celebrar. ¿En qué mundo nos encontramos? ¿Más maldad puede haber? ¿Más maldad que esta? Disfrutar, o sea, en todas las guerras y en toda la historia del mundo, nunca, escucha esto, nunca, en los aproximadamente 6,000 años de historia, nunca habían tomado rehenes niños. Jamás en la historia, hasta esta vez. Pero niños menores ahorita hay un niño de 8 meses de rehén en Gaza. Y a todas las mujeres que tienen en Gaza las siguen violando y las siguen haciendo como ellos quieren. ¿Te imaginas tú tener a tu hija y no saber qué le están haciendo? O a tu hijo, o a tu papá, o a tu mamá, y pones un cartelón en Metepec, en Atlacomulco, oigan, por favor, se busca, ayúdenos a encontrar, y que venga alguien y que arranque esa cartulina donde estás pidiendo que por favor tengan compasión de los rehenes. Fue lo que hicieron en el mundo. Comenzaron a poner cartulinas de todos los rehenes y llegaban los musulmanes y los arrancaban. ¿Por qué? Por el odio que tienen, por el racismo que tienen en contra de la nación de Israel. La Biblia, en esta serie, la futura invasión islámica, abran sus Biblias en el capítulo 38 de Ezequiel. Todos los que se van a ir en el rapto, abran su Biblia. Por el amor de Dios. Y el capítulo 38 y 39, escuchen muy bien, señores que nos acompañan, políticos, historiadores, arqueólogos, politólogos, productores de televisión que nos ven, escuchen esto. Escuchen esto. Hace 2,700 años, abre tus oídos a la verdad. Hace 2,700 años, el profeta Ezequiel, profeta hebreo, describió hace 2,700 años la coalición de naciones en el mundo que nos encontramos actualmente, que se unirían, naciones que nunca en la historia habían hecho esta alianza, que se iban a reunir para invadir a Israel, tal vez en el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Esto es impresionante. Yo recuerdo a este astrónomo Carlos Sagan, que murió a finales del siglo XX, uno de los mejores astrónomos de la NASA, ateo. Y antes, unos 2, 3 meses antes de que él muriera, a Sagan le preguntaron que por qué no creía en Dios. ¿Saben lo que contestó? O sea, una luminaria en la astronomía, una luminaria en toda la astrofísica, etcétera, etcétera, pero un pollo, ¿verdad? Un pollito insignificante, sin cerebro absolutamente, del mundo espiritual. Y así pasa, hay gentes que tienen un conocimiento tremendo, astrofísicos y médicos y esto y el otro, intelectuales y politólogos, y sin embargo en el área espiritual están completamente crudos. Es como una hamburguesa que la coces de un lado y hierve, y la otra mitad de su vida la tienen completamente cruda. Pero un ser humano que tiene conocimiento intelectual y tiene premios Nobel y ha destacado en esto y reconocimientos del mundo y premios, y en el área espiritual no la tiene desarrollada, no es una persona completa a los ojos de Dios. A los ojos del mundo es una estrella y se reconoce, pero nadie sabe la pobreza y el vacío con el que van a morir y la angustia con la que van a morir, porque jamás conocieron la verdad. Inflaron el cerebro, pero jamás pudieron darle cabida a la vida de Jesucristo en sus días.
Carlos Sagan dijo, es que nunca he encontrado suficientes evidencias, así dijo. No tengo evidencias de que Dios exista. Yo quisiera que, si Dios existe, decía Carlos Sagan, pues que me aparezca en la noche y que me diga, aquí estoy, Carlos Sagan. Bueno, Carlitos, ese es lo que tú piensas. Pero los pensamientos de Dios, ¿sabes una cosa, Charlie Boy? Que no son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos. Y tú no vas a fabricarte, ese Dios que tú quieres es el que tú te estás fabricando. Y el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios diferente al tuyo. Y te pide o que te sometas o que tú fabriques tu propio Dios. Y en lo que el mundo ha hecho, tienen sus propios dioses y se llama idolatría. Esa es la idolatría. Adorar el juego, adorar tu propia vida, adorar tus pensamientos en lugar de la revelación que Dios nos dio a través de una cruz hace 2000 años con la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. En Ezequiel 38 y 39 se revelan las naciones que están delante de nuestros ojos, conformando, convergiendo para poder cumplir estas profecías. Y por el mismo hecho que estas naciones que la Biblia reveló hace 2700 años son las que en el siglo XXI, en el 2024, donde tú y yo vivimos, están uniéndose y que nunca se habían unido, nos muestra que cerca estamos ya del final. Tenemos los días contados. Rápidamente comienza esta profecía diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Todo esto ya lo vimos rápidamente. Gog es el nombre de una persona, es un título de una persona, de un comandante, un jefe, un zar, un faraón, un presidente, es un líder Gog. Eso es lo que significa la palabra Gog. Ahora muy bien, les pido que me iluminen aquí atrás ya ¿cómo se llama? Ya con el PowerPoint, ¿ya está? Perfecto. Me hubiera gustado una varita. Bueno, muy bien. Entonces, cuando dice la Biblia, en tierra de Magog, ¿ya lo vieron? Tierra de Magog. Gog en tierra de Magog. ¿Qué áreas o qué naciones actualmente abarca Magog o los magogitas que vinieron de los escitas antiguamente? Y la tierra de Magog abarca Ucrania, todas las naciones, por ejemplo, Kazajistán, Turquistán, Kirguistán, Tayikistán, todas estas naciones que están alrededor o al sur de Rusia, formaban parte antes de Rusia, y cuando en 1991 la Unión Soviética cae el comunismo, estas naciones, Kazajistán, Kirguistán, Kukistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, se separaron de la Unión Soviética. En otras palabras, en 1991, cuando la Unión Soviética cae, pierde el 30% de su territorio la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Antes se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, todas estas repúblicas al sur de Rusia forman parte de Magog. ¿Qué significa esto? Ahora bajamos un poco más. No solamente esto, sino también Georgia, Ucrania, ya lo vimos, Turquía, Irak y muchas de las partes del norte de África. Todo esto también se llama la Anatolia. Que cuando fuimos a Turquía hace algunos meses, hace algunos años, en el camión, ¿verdad? Nos parábamos en Pérgamo, nos parábamos ahí, yo les daba explicaciones y les decía, ¿verdad? Aquí es toda esta región de Turquía principalmente, es la región donde están las 7 iglesias de Asia. En Apocalipsis 2 y 3, ¿se acuerdan? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, se encontraban en esta área de aquí, todo lo que es Turquía. Y Turquía aparece juntamente con Irak y con Siria y con todas estas naciones que se van a unir al final de la historia para atacar a la nación de Israel. Y encontramos a Israel aquí, el puntito más insignificante que ni el nombre le alcanzaron a poner, ese es Israel.
Porque Dios escoge lo pequeño y lo que no es para avergonzar a lo que es. Y este pequeño punto, esta hormiguita, este insecto insignificante, ha conmovido al mundo entero. Y el mundo entero se concentrará no en Rusia o contra Estados Unidos o contra la China. La Tercera Guerra Mundial se concentrará en este punto insignificante. Zacarías 12, versículos 2 y 3. Pondré a Jerusalén como piedra pesada que el mundo no lo podrá cargar. Ahora vamos a ver y a desarrollar, que se quede un poquito aquí todavía esto. Vamos a desarrollar este estudio y vamos a comenzar en el versículo 5, donde se nos muestra que en esta alianza dirigida por Gog encabeza Persia. Pon ahí en tu Biblia Irán. En 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces en la Biblia Irán aparece con el nombre de Persia, el antiguo imperio medo-persa, que eran los persos y los medos, que es actualmente la nación de Irán. Ahí aparece Irán. Y después aparece Cus y Fut. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fut? Muy bien. Si regresamos a Génesis capítulo 10, versículos 2 y 3, vamos a encontrar en Génesis capítulo 10 que ahí se encuentran las genealogías de 70 naciones. En el capítulo 10 del Génesis están las 70 naciones que originalmente poblaron el mundo o que iban a poblar el mundo. Y todas las naciones del mundo, absolutamente sin ninguna excepción, venimos de los 3 hijos de Noé. Cuando vino el diluvio, 1500 años después de Adán, o hace más de 3500 años, acabó la civilización y Dios formó una nueva civilización de los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Muy bien. De Jafet se poblaron Europa o los anglosajones, toda la gente de raza blanca, rubios, ojos azules, que era el sueño de Hitler, perseverar y perdurar y perpetuar, que se le llamó la raza aria, que poblaron casi toda Europa. De Sem vienen los semitas, y por eso se le llama a los judíos semitas. Y qué interesante que les digan antisemita al que odia al judío. Pero cuando tú dices antisemita, estás odiando también a los árabes, porque los árabes también son semitas. ¿Cuánta confusión hay, verdad? O sea, comenzamos a discutir con una persona en un estrado, cualquier cosa, y dicen tantas babosadas. ¿Sabes una cosa? Antisemita, estás diciendo en contra de árabes y de judíos, porque los semitas son árabes, judíos y los chinos. Toda esta área de por acá, sí, son los semitas, más o menos de Turquía hacia adelante, que es por eso se llama el Medio Oriente, y todo esto es el área de los semitas. Y por eso los asiáticos, ¿cómo entraron a América? ¿Cómo pudo el continente americano ser poblado? Si comenzó a propagarse la civilización desde allá. Bueno, por el estrecho de Nuremberg, ¿verdad? Al norte de, no tengo el mapa ahorita, Canadá, Alaska, y vemos el estrecho de Bering, que por ahí entraron las civilizaciones, y por eso, ¿quién pobló Estados Unidos? Los apaches, los sioux, los cheyenne, etcétera, etcétera, que son los indígenas verdaderos de Estados Unidos. Y se bajaron a México, y entonces ves sioux, cheyennes, indígenas, tlaxcaltecas, aztecas, chichimecas, olmecas, aucas del Brasil, y toda la civilización indígena del continente americano descienden de los semitas. Por eso sus facciones son casi iguales de todos ellos. Y después ya vino Cortés con Colombo y entraron aquí a las Américas, a Venezuela, a Sudamérica, y se mezclaron los españoles, los anglosajones con los indígenas, y nacieron los mestizos, morenitos, chapeaditos.
Y después ya comenzó, ¿verdad? Todos, pero por ejemplo aquí todo el continente americano, la mayor parte de nosotros, tanto en México hasta la Patagonia, venimos de españoles, venimos de europeos, o venimos de alguna, pero casi nadie, ¿verdad? O muchos cruzados con indígenas de aquí, de tlaxcaltecas, chichimecas, mayas, etcétera, etcétera. Pero qué impresionante que esto sea lo que la ley nos revela. Y Cam, el tercer hijo de Noé, viene el continente africano. Todo este continente africano viene de Cam, que fue el tercer hijo de Noé, y de ahí viene la palabra camita y viene la palabra cananeo también. Entonces encontramos que Cus y Fut descienden en Génesis 10 de Cam, del continente africano. Esto nos habla que toda esta parte fue el imperio de los cusitas antiguamente. Vean ustedes aquí en el mapa, que comienza claramente entre Libia, Egipto y Sudán, y Etiopía. Etiopía, Sudán, Egipto y Libia fue el imperio o la tierra de los cusitas, que es la palabra que se usa aquí, Cus, hablándonos que estas naciones que se mencionan aquí se van a unir con las naciones del sur de Rusia, con las magogitas, para atacar Israel. Y todas estas naciones, sin excepción, son musulmanas. Más detalles lo voy a dar a continuación. Pues todo esto nos ayuda a entender lo que está pasando actualmente en el mundo. Esto es asombroso. El reino de Cus, por ejemplo, ¿verdad? Se menciona claramente que en las naciones del norte de África. Y sería difícil hallar un enemigo más furioso de Israel que Sudán. Ponle ahí en tu Biblia, en Ezequiel 38:5, a Cus, ponle Sudán o Etiopía, que era el reino precisamente de los cusitas, esta área que pertenece actualmente a Etiopía y a Sudán, que era una sola área en tiempos bíblicos. Ahora bien, Sudán, vean ustedes rápidamente para que vean los antecedentes. Sudán apoya a Irak en la guerra del Golfo Pérsico y le dio refugio a Osama Bin Laden. Vean los antecedentes, vean la raíz. Desde 1991 al 96, Sudán fue el refugio del terrorista más grande del mundo y se convierte en el lugar de reunión Sudán para todos los movimientos islámicos de línea dura inimaginables. En abril del 91, ya en el siglo XX, a raíz de la guerra del Golfo Pérsico, Al-Turabi, junto con los líderes de más de 50 movimientos islámicos, se reúnen en el Medio Oriente con Irán, Afganistán y Pakistán, entre ellos Yasser Arafat, para la Conferencia Popular Árabe Islámica, con el propósito, en esa conferencia, cómo vamos a exterminar a Israel. Planeemos una agenda para saber, tenemos que sacar a los judíos de nuestra tierra, porque ellos creen que es su tierra de ellos. Y que los judíos en medio de una nación islámica, musulmana, no son musulmanes. En un conjunto de naciones dictatoriales, totalitarias, ellos no son totalitarios, hay democracia en Israel todavía. Entonces no pueden soportar que una nación que piense diferente a ellos viva en medio de ellos. Más o menos lo vamos entendiendo poco a poco. Esto es increíble, porque Irán y Sudán han mantenido relaciones muy estrechas con Rusia y con Irán. Sudán actualmente, siglo XXI, es el aliado número 1 de Irán, Sudán. Irán le suple materiales, petróleo, entrenamiento militar, y Sudán en viceversa le da a Irán derechos de puerto para que las rutas marítimas del Mar Rojo. Ustedes han estado ahorita escuchando claramente, ¿verdad?, todo lo que es el Mar Rojo. El Mar Rojo es esto que está aquí, y si lo vieron en las noticias, los Houthis, que es el otro grupo terrorista, los Houthis en Yemen están bombardeando el comercio de los barcos ingleses y europeos en el Mar Rojo para poder vengarse supuestamente de ellos de la invasión a Gaza de los judíos. Entonces los Houthis están bombardeando todo esto, pero vean ustedes que Sudán
tiene frontera con el Mar Rojo. Entonces Irán tiene el propósito de controlar el Mar Rojo porque los Houthis lo sostiene Irán, y entonces Sudán, al darle puertos a Irán para poner militares y barcos, permite controlar el Mar Rojo. Y si controlan el Mar Rojo completamente y controlan el Golfo Pérsico, entonces es cuando realmente aquí ya va a explotar tal vez otra guerra mundial, porque son las dos avenidas principales del transporte de más del 40% del petróleo y del comercio mundial. El mundo se está haciendo así, chiquito, chiquito, y tú todavía en la noche, Netflix. El mundo está completamente desinformado, y nosotros somos hijos de la luz, santos de Dios. Tenemos que entender, por lo menos de una forma ligera, pero tenemos que entender algo para poder inmiscuirnos en conversaciones racionales, no idioteces ni babosadas que están profiriéndose por todos lados por la falta de información. El día que conozcan la verdad, ¿libres de qué? Libres de la ignorancia, libres de la esclavitud. La gente se encuentra encarcelada porque vive una mentira, su vida es una mentira, su matrimonio es una mentira, su vida con sus hijos es una mentira, en su trabajo es una mentira, todo alrededor es mentira. Tiene amigos por mentira, por conveniencia, por dinero, por interés políticos, económicos. La vida del ser humano es una mentira. Y eso nos vino a rescatar Jesús, a que seamos libres, a que vivamos en la luz, a que vivamos en la verdad. Y en penúltimo lugar, vemos a Fut, que es la tierra que está exactamente actual y que se llama Libia. Entonces pon en tu Biblia, ¿verdad? Sudán, Cus y Libia es Fut. Veamos por qué. Y veamos también las que no son coincidencias. Esto es asombroso también. El antiguo Fut era la antigua tierra al oeste de Egipto, que es Libia, que acabamos de ver. Muammar Gaddafi fue el último dictador y dirigente de Libia, que fue asesinado, ¿se acuerdan?, por su propio pueblo. Se metió en una tubería y ahí lo sacaron de los cabellos, lo violaron, lo mataron y lo hicieron carnicería y media. Gaddafi llegó al poder en el 69 del siglo pasado y convierte a Libia en la nación terrorista número 1 en el mundo, en aquel tiempo internacional. Voló un avión, Gaddafi, que venía de Inglaterra más hacia el centro de Europa, hacia los Países Bajos, lo voló completamente con cientos de personas muertas. Y Libia es otra de las naciones árabes que se alegra de no reconocer a Israel, que tenga algún derecho de existir. Siempre, siempre, siempre Libia ha mantenido esta política. Queremos matar a los judíos. Y en último lugar tenemos aquí, bueno, no en último lugar, ¿verdad?, pero rápidamente tenemos a Gomer y Togarma, que son Turquía. Escuchen esto y nos vamos a quedar asombrados. Turquía, cuando el presidente Tayyip Erdogan entró, convirtió a Turquía también ya eran musulmanes, pero la ha convertido en una nación completamente islámica, ya totalmente, pero así de hueso colorado, como decimos en México. Ok, Turquía pertenece a la OTAN, o sea, todas las naciones de Europa, menos Ucrania, ¿verdad? Ucrania para nada que está metida con la OTAN. Y todo lo que es la OTAN, donde Turquía está, es el ejército de Europa. Se formó el siglo pasado para impedir que el comunismo siguiera avanzando a Europa, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, es lo que significan las palabras OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces, Turquía pertenece a la OTAN, y al pertenecer a la OTAN no puede ser amigo de Rusia. ¿Cómo? Yo decía hace un año que comencé a predicar esto, es que Turquía tiene que convertirse a Rusia, se va a hacer compadre de Rusia, etcétera, etcétera. No, usted está equivocado, me dijo un politólogo. Oiga, usted está equivocado de la historia. No puede ser un país que pertenezca a la OTAN que traicione a Rusia. Y entonces vino la famosa guerra de Ucrania.
Y comenzó a Turquía a faltarle el grano, a faltarle el petróleo y amenazas de otro golpe de Estado que anteriormente había tenido el presidente Erdogan. Y cuando Erdogan tiene ese golpe de Estado, le pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos le dice John Kerry, que era secretario de gobierno en aquel tiempo: ¿sabes qué, Erdogan? No te vamos a ayudar, porque a Estados Unidos le convenía el golpe de Estado, vean los intereses políticos, más que la gente y los ciudadanos. No te vamos a ayudar ahorita, te vamos a dejar solo. Y cuando Erdogan ve que Estados Unidos en el golpe de Estado no lo ayuda, comienza a decirle a Putin: Putincito, mi compadre del alma, tú sabes que siempre he sido tu amigo. Y además necesito grano y necesito petróleo. Y ahora hace menos de un año se retrata Erdogan con el presidente Xi Jinping de China, con el ayatollah de Irán y con Vladimir Putin. Los cuatro y las cuatro naciones que vamos a seguir desarrollando ahorita en el próximo servicio se unen en frente del mundo y Erdogan manda un mensaje: tengo otros amigos, no los necesito. Ahora falta, escuchen esto, lo único que falta es que Erdogan se salga de la OTAN. Y cuando ustedes oigan esto, recuerden lo que oyeron en esta mañana. Es la profecía de la Biblia, no mía, que tenía que Turquía unirse a Rusia, porque Turquía aparece en las naciones que se van a unir contra Israel en los últimos tiempos. Y estas cosas, dijo Jesús, os digo antes, para que cuando sucedan se acuerden que aquí tenéis la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un mundo tan oscuro, tan cruel, tan perverso y sanguinario como el que estamos viviendo. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra bendita, por la esperanza a la que nos has llamado. Te damos gracias, Señor, también con todo mi corazón, que hayas venido a recoger a Estefano, mi nieto. Gracias por tenerlo en la gloria, donde algún día todos nos vamos a volver a reunir. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. Y si tú crees en mí, como mi nieto creyó y vivió para él, jamás se victimizó ni tampoco comenzó a decir: ¿por qué me has hecho esto, Dios? Todo lo contrario, nos dejó una leyenda, un ejemplo ejemplar de una vida de fe, una vida tan joven, apasionado por la verdad. Hubiéramos querido que se quedara con nosotros, pero como en la otra vida vamos a tener tantas misiones, posiblemente Dios tenía otra misión que darle y llevárselo joven para la misión que le tenía en el cielo preparada. Así como se llevó a Esteban en el libro de los Hechos, un evangelista con un conocimiento tremendo de la Biblia. Esteban, menos de 23 años, lo matan a pedradas, porque Dios tenía otra misión para él, que todavía no comprendemos en la profundidad inescrutable de los misterios de Dios, donde la fe es la que nos sostiene y nos promete un mundo mejor, una vida mejor a todos los que hayan seguido las pisadas del Hijo de Dios. Abre tu corazón en esta mañana, ustedes que nos ven por los medios de televisión, y dile a Jesucristo: por favor, te ruego, te suplico por las misericordias de Dios, ven a la cruz. Ya no te detengas tu vida, estás destrozando tu vida. Él te puede cambiar, Él te ama, Dios te ama. Ven a Él con estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados, por mi orgullo, por mi espíritu de ambición y de egoísmo con el que he vivido. Ya no quiero vivir así. Quiero conocerte, Señor. Quiero servirte. Quiero seguir las pisadas de tu Hijo Jesucristo en esta corta vida que me has dado, porque creo que en esa cruz Él abrió sus brazos para pagar con su sangre por mis pecados, que fue enterrado
crucificado y resucitado a los 3 días, por lo cual Jesús, sabiendo que vives, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Dios y te doy las gracias por darme esta bendita esperanza que yo también el día de mi muerte voy a vivir en paz, porque me estarás esperando con tus ángeles que vengan por mí para llevarme a tu presencia y vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Bendita palabra de Dios, ¿verdad? En este capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hemos estado compartiendo la profecía de una invasión islámica que tendrá lugar, no sé, tal vez en las próximas semanas, próximos meses, este año o el año que entra, no sabemos. Pero lo importante de esto es, como lo hemos dicho con anterioridad, qué increíble que hace 2700 años aproximadamente la Biblia pudiera describir los nombres de las naciones, la alianza que se iba a formar en contra de la nación de Israel, alianza que nunca en la historia desde hace más de 2500 años se había reunido. Y es precisamente en el siglo XXI, pero con mucho más énfasis en estos últimos meses, que esta alianza de naciones islámicas se está fortaleciendo, uniendo tratados y pactos entre ellas comerciales, militares, y a todas las caracteriza el odio a la nación de Israel. Este último acontecimiento que hubo el 7 de octubre del año pasado, cuando más de 1000 terroristas del grupo Hamas, financiado y sostenido por la nación de Irán, penetró las fronteras de Israel en los kibbutz, matando a más de 1200 personas, más los rehenes que todavía mantiene bajo su posesión, bajo su control en la ciudad de Gaza, y en una masacre sangrienta, subhumana, demoníaca, como pocas veces en la historia ha sucedido. Y todo esto nos habla claramente de que en la constitución del Islam, en la constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, que formó hace muchos años, en los 80 más o menos, el terrorista más grande del siglo pasado, Yasser Arafat, dice así uno de sus artículos: nuestra misión es el exterminio total del Estado de Israel y la muerte de todos los judíos. Entonces, ¿cómo puedes tú tener vecinos que han declarado que su objetivo es matarte? Entonces los judíos tienen que defenderse con las uñas para impedir otro evento como esto, y cuando comienzan los judíos a defenderse y a perseguir a este grupo de asesinos crueles, sanguinarios, los comienzan a llamar genocidas. Bueno, todo está al revés en el mundo, y todo esto es debido a los medios de comunicación masivos, que estoy hablando de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico Mundial, etcétera, 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 que son los que tienen el control total y todos los que anhelan el exterminio de la nación de Israel. Una de las cosas más interesantes de todo esto
es lo siguiente: Israel es la única nación a través de toda la historia que ha sobrevivido a egipcios, asirios, babilonios, medopersas, griegos, etcétera, etcétera, amorreos, moabitas, edomitas, etcétera, etcétera. Y a través de todos estos siglos, Israel, independientemente de las razones por las cuales Dios los escogió para que a través de este grupo de personas viniera el Mesías, para que a través de este grupo de personas vinieran las leyes morales de Dios, y para que a través de este grupo de personas pudieran ellos dar testimonio de la democracia, de lo que es un gobierno civil, de lo que es una familia, etcétera, etcétera. Esta familia o este grupo de personas, los judíos, apostataron. No fueron la luz del mundo que Dios quiso que fueran, y cuando Dios les envía al Mesías, lo crucifican. Sin embargo, a pesar de su pecaminosidad y de su apostasía, la Biblia nos enseña claramente que por causa de un pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis capítulo 12, el pacto abrámico, ellos van a volver otra vez a regresar a el plan divino de Dios para los siglos o para las edades. Entonces, en este transcurso donde ellos están fuera del plan de Dios actualmente, ¿verdad? Porque ahora no hay judío, ni gentil, ni mexicano, ni italiano, sino que ahora Dios forma una nueva entidad llamada la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que somos una nueva entidad y ahora somos la familia, a Cristo se le llama el hermano de nosotros. Cuando resucitó Cristo, le dijo a las mujeres: díganle a mis hermanos que ya resucité. En Hebreos 12 le dice también que es nuestro hermano mayor, Jesucristo, de la familia que Dios ha formado. Esto no existía en el Antiguo Testamento. Y a pesar de todas estas cosas, el apóstol Pablo en Romanos 9, 10 y 11, en estos 3 capítulos del Nuevo Testamento, nos exhorta a los cristianos, a los que formamos la iglesia, que no nos ensoberbezcamos, que no nos creamos y los despreciemos simplemente porque Dios los hizo a un lado. Porque el plan de Dios es volverlos otra vez a sacar y a volverlos a injertar y volver a hacer de Israel la nación que Dios tenía para ellos. ¿Por qué nos dice Dios esto? Simplemente porque la iglesia va a acabar igual. La iglesia va a acabar en la apostasía también. Así como acabó Israel en la apostasía, la iglesia va a acabar en la apostasía. Y tanta gente y tantos cristianos que por ignorar las escrituras predican es que va a venir un avivamiento, y es que las profecías en el año 70, cuando llegaron los romanos y acabaron con Jerusalén, ahí se acabaron todas las profecías, el diablo ya está amarrado, el reino de Dios ya lo tenemos dentro de nosotros, no hay milenio. Todas estas barbaridades que se han enseñado han hecho acrecentar el antisemitismo. Ya Israel es la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel. Yo no sé, ni en la Biblia del Mormón existe esto. Pero así es cuando nosotros carecemos de una información adecuada y de la sana doctrina. Entonces, la iglesia va a acabar en la apostasía, y la profecía de Mateo 24, que dice: y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, este fin no es el final de la iglesia, es el final de Israel. Esto es muy importante. La iglesia tiene profecías para el final de los tiempos que son diferentes a las profecías de Israel de los últimos tiempos. Entonces, si recorremos Isaías, Zacarías, Joel, Ezequiel, etcétera, etcétera, son profecías que le corresponden a Israel, como esta profecía que estamos estudiando, que es una invasión de naciones islámicas que va a ser la tercera guerra mundial o la batalla del Armagedón.
La iglesia termina en el arrebatamiento. Cuando venga el rapto de la iglesia, se acabó la iglesia. Y como está la apostasía, ¿verdad?, donde el Espíritu dice que muchos abandonarán la fe, los que se vayan del rapto será un pequeño remanente de todas las naciones. Aquí somos cerca de 2,000 personas aproximadamente. Ojalá que por lo menos 50 de ustedes nos volvamos a ver. Se los digo con todo mi corazón, porque las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, de personas que ya hicieron algo autómata, venir el domingo y salir, etcétera, etcétera, pero ni lunes, martes, miércoles y viernes abren la Biblia, no tienen un tiempo diario de devocional con Dios, no pasan tiempo con Dios, no es la prioridad para sus vidas, no tienen amigos cristianos, siguen en el mundo, pero siguen llamándose cristianos. ¡Qué susto se van a llevar! Y esta época que estamos viviendo es una época de advertencia y donde Dios está tocando las trompetas. Prepárense para encontrarse con su Dios. Es un tiempo ya de que dejemos de jugar a Dios, de que dejes de jugar a Dios, que tomes a Dios en serio en tu vida y que no sea Dios el genio de la lámpara de Aladino. Que se enferma alguien, Señor, sana a mi hijo, me quedé sin trabajo. Pero antes de que se enfermara tu hijo, antes de que perdieras el trabajo, ¿vivías con Dios? ¿Era Dios parte de tu vida diaria? ¿A cuántas personas antes de que estés padeciendo un problema les has hablado de Cristo? No, pero es que hasta que llega el problema, frotas la lámpara, ahora sí, Señor, sana a mi hijo, dame un trabajo. Y Dios no es un genio de la lámpara de Aladino. Dios es un Dios santo, un Dios que demanda obediencia a su palabra, un Dios que te quiere bendecir como tú no te imaginas si tú guardas sus mandamientos y haces las cosas agradables delante de Él. Es interesante que después de esta invasión que acaba de tener Israel, se haya vuelto a levantar el Islam en el mundo entero. Porque en lugar de que hubiera una respuesta ante tanta asesinatos, criminalidad, derramamiento de sangre, matar niños de 6 meses, cortarles la cabeza a los niños, abrir las mujeres embarazadas en 2 enfrente del esposo y después quemarlos a todos. O sea, la carnicería que hizo este grupo terrorista no tiene nombre, no hay palabras suficientes para que yo les diga lo que hicieron. Todavía es lo que les estoy explicando. Entonces vemos que cuando ellos estaban haciendo todas estas cosas, estaban ahí en Israel, acá en la costa que es Israel, y ahí está Gaza, donde viven los palestinos, y desde Israel, papá, te estoy hablando, estamos aquí, estoy enfrente de una señora y le estamos cortando las piernas, y estamos sacándole los ojos a un bebé, papá, a Dios, bendecimos a Alá. Riéndose y carcajeándose y alegrándose de las maldades que estaban haciendo. O sea, no solamente las hicieron, sino que disfrutaron que esto ya es un nivel más bajo que los animales. Porque los animales matan por placer, no matan por placer, perdón, los animales matan para sobrevivir. Y los seres humanos, cuando hay esta tendencia tan demoníaca de bajar a un nivel de los animales, es cuando es un síntoma muy grave en la humanidad, que algo mal le pasa a los seres humanos. Entonces, esta profecía nos habla claramente de un líder que se llama Gog. Versículo 1, vino palabra de mí diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Y esta palabra Gog es el título de un ser, de un César, de un capitán, de un comandante en jefe, de un presidente, de alguien que encabeza algo, un guía, un líder principal. La palabra Gog. Y la palabra Magog es la tierra, porque a continuación dice que Gog es el príncipe o el soberano o el comandante en jefe de alguien, ¿verdad?, que es primero, que es la palabra que se usó, nací, como soberano, si la quieres apuntar en el hebreo.
La palabra príncipe soberano es Rosh Nasi. Entonces, Gog es el líder de una zona geográfica que describe la Biblia hace 2700 años aproximadamente, y que en esa zona geográfica se llama Magog. Cuando buscamos la etimología de las raíces de las palabras, cuando escudriñamos la geografía, la historia, comenzamos a buscar la palabra Magog o Magogita. Y Magog es toda la zona, comenzando con Ucrania. ¿Ya te comienza a sonar el teléfono? Ucrania, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turquía, Armenia, Argelia, Sudán, países del norte de África, pero es toda esa zona que casi está alrededor del Mar Caspio y del Mar Negro. La próxima vez vamos a traer un PowerPoint para que geográficamente los que no están muy relacionados con la geografía, ¿verdad? Creo que no saben dónde está ni Toluca, podamos ver aquí realmente en un mapa. Entonces, si tú ves Rusia, pues está enfrentito a Ucrania, ¿verdad? Y todas estas naciones que descienden alrededor de Rusia son musulmanas todas. Y la mayor parte de ellas pertenecían a la antigua Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todas estas naciones, cuando cae el comunismo, en 1991, cuando Mikhail Gorbachev confiesa al mundo que el comunismo fracasó como una ideología en su libro La Perestroika, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio. El 30% del territorio de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética del siglo pasado, perdió, y son estas naciones, Kirguistán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, que ahora Putin trata de recobrar. Comenzó con Ucrania, y cuando no sé cuántos de ustedes acaban de escuchar, este periodista que estaba en Fox News, que lo corrieron por decir la verdad, por variar, en un mundo donde censura todo, donde no puedes hablar mal de lo que no les conviene a una élite que están tratando de gobernar el mundo. Y este hombre se llama Tucker Carlson. Y se salió de Estados Unidos y fue a entrevistar a Putin. No sé cuántos de ustedes vieron la entrevista. Bueno, se sacó boleto completamente, ¿no? Porque Putin dura 2 horas la entrevista. La encuentras en YouTube. Entrevista a Tucker Carlson, Putin. Y Putin les dice y le explica a Tucker Carlson toda la historia de Ucrania, que Ucrania siempre ha sido Rusia, etcétera, etcétera. Y dice Putin lo siguiente: en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando yo todavía no era jefe de Rusia, porque él entró en enero del año 2001, Putin, del siglo XXI, había un pacto entre nosotros y la OTAN, que se llamó el Pacto de Varsovia. Y en este pacto, Rusia le dijo a la OTAN, a los que no saben, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, es el ejército de Europa. En inglés se llama NATO, en español es la OTAN. Y este grupo de naciones, la mayor parte europeas desde luego, se formó en el siglo pasado para impedir el avance del comunismo en Europa. Y en el Pacto de Varsovia se le promete a Rusia que ya la OTAN no se iba a expandir hacia el norte de Europa. ¿Por qué? Porque si se expandía hacia el norte de Europa, principalmente a Ucrania, en ese momento Rusia iba a responder. Porque si Rusia veía que sus vecinos ucranianos, que es la nación que está juntito a Rusia, llegaba a la OTAN y hacían de Ucrania una nación que perteneciera a la OTAN, no faltaba que Estados Unidos pusiera misiles en Ucrania apuntando a Rusia. Misiles que llegarían de Ucrania a Moscú en menos de 15 minutos. Entonces Rusia dijo, Ucrania es un lugar sagrado. No traten de meterse a Ucrania
porque entonces vamos a intervenir. Y cuando se viola este pacto de Varsovia y comienza la OTAN a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a meter a más naciones, involucrarlas con la OTAN, Putin manda 150,000 soldados alrededor de Ucrania para decirles: no entren aquí porque hay guerra. Entonces comenzaron a mandar ayuda. Estados Unidos, ¿verdad? Desgraciadamente la administración del presidente Biden comenzó a sugerirle a Europa: no tengamos miedo de Rusia, porque Estados Unidos anhela también conquistar el mundo. ¿Quién no quiere conquistar el mundo? Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera. Es la ambición de todas las naciones, de Alejandro el Magno, de Napoleón, de Atila, de todos. Siempre han querido ser dueños del mundo entero. Y entonces Estados Unidos le dice a la OTAN y a los países europeos: no tengan miedo, vamos a seguir avanzando y vamos a poner misiles, cabezas de misiles supersónicos nucleares en Ucrania. Putin se entera y entonces le dicen los europeos al presidente Biden, porque siempre Estados Unidos hace una gran influencia con Europa: oye Biden, pero recuerda una cosa, Putin tiene la llave del gas. Y el gas de Europa, el 60% viene de Rusia. Número 2, Putin es muy amigo de China. Así que hay que tener cuidado todavía con lo que estamos haciendo. Y el presidente Biden le dice, ¿verdad?, al presidente de Alemania principalmente y a las naciones más influenciables de Europa: no, si él interviene, lo vamos a sancionar económicamente. Porque aunque sea un poder nuclear, Rusia no tiene el poder económico para poder sostenerse, y vamos a bloquearles todas las transferencias SWIFT, todos los bancos vamos a cerrárselos y vamos a apretarle las tuercas y él va a tener que ceder. Qué mala percepción y deducción diplomática, política y militar tuvieron los Estados Unidos, porque no funcionó las sanciones económicas. Al contrario, inmediatamente China se une con Rusia, le dice Xi Jinping a Putin, ¿verdad? No te asustes, compadre. No me asusto, compadre, yo sé que no van a hacer nada. Y entonces se unen Rusia, China, Irán, la India y cantidad de naciones: Siria, Irak, las naciones del Medio Oriente, las naciones árabes, apoyando a Rusia. E independientemente de esto, Alemania, que casi controla todas las naciones de Europa, se hace a un lado poco a poquito y le dicen a Biden: ¿sabes qué? Ya ni siquiera queremos que nos proteja Estados Unidos, porque ya nos dimos cuenta desde que te saliste de Afganistán como un cobarde, dejaron ahí billones en armamento, sacaron ni a los empleados de la embajada americana en Afganistán los sacaron, ya no queremos nada con Estados Unidos. Y los países de África hacen lo mismo, la mayoría musulmanes. Llega un golpe de Estado a Nigeria el año pasado, todos ustedes lo oyeron en los periódicos, y el golpe de Estado que le dan a Nigeria es de un grupo paramilitar que usaba Putin. Y de repente sacan al presidente de Nigeria, y Francia estaba casi como una nación colonialista en Nigeria, porque las minas de uranio y de otros materiales preciosos en Níger las administraba Francia. Y cuando los africanos se dan cuenta que Francia, Inglaterra, Estados Unidos los siguen oprimiendo, avientan completamente ya: Estados Unidos, no te queremos aquí; Europa, no te queremos aquí. Y las naciones africanas van corriendo y se meten debajo del paraguas de Rusia. Entonces se hace mucho más grande el poder de Rusia. Y ahora están casi todos, vamos a ver las naciones africanas que aparecen aliadas en la invasión contra Israel. Entonces todo esto ha beneficiado completamente. Y la cereza del pastel, yo tengo una conferencia que pueden encontrar en YouTube que se llama El arma secreta de Putin. ¿Cuál fue el arma secreta que Putin usó? Finalmente, la cereza del pastel. Putin sabe que el punto más vulnerable de Estados Unidos
es el dólar. Y que si atacaba el dólar, podía realmente atacar a Estados Unidos, y la deuda que tiene Estados Unidos ahorita de 35 trillones de dólares hundiría en 2-3 meses completamente, catastróficamente, la nación más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial, desde hace más de 75 años, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hace Putin unido con China y con los países árabes? Comenzar a no comprar ya el petróleo en dólares, porque la fuerza financiera, monetaria, económica que Estados Unidos tiene hasta ahorita es el dólar. México quiere comprar petróleo, cambia los pesos a dólares. Inglaterra quiere comprar petróleo, cambia las libras esterlinas por dólares. Los europeos quieren comprar petróleo, cambia los euros en dólares. Los chinos quieren comprar petróleo, cambian los yuanes en dólares. Rusia quiere comprar petróleo, cambia tus rublos en dólares. Entonces, el dólar desde la Segunda Guerra Mundial ha sido la moneda modelo que rige el comercio mundial. Entonces, ahora el arma secreta de Putin es desbancar el dólar y unir al máximo de naciones, que las naciones del BRICS, que es otro grupo de naciones que se están formando con mucho poder económico, ya no compren en dólares, sino en yuanes chinos o en rublos rusos, y se calcula que este año, 2024, el dólar caerá completa y estrepitosamente. En México está a 17 pesos por dólar. De 22 que habíamos alcanzado, bajó hasta 17 pesos. Y se habla, no, pues que la moneda mexicana se fortaleció. ¿Cuál se fortaleció? Lo que se está fortaleciendo son el dinero que tiene en China y en Rusia, y somos víctimas nada más de los cambios de modelo internacionales que existen, ¿no? Entonces, esto ha provocado que Estados Unidos ya ahorita cesó la ayuda a Ucrania. Y ahorita los senadores le dijeron a Biden, no mandes ni un peso a Ucrania ya, porque mandaron más de 30-40 billones de dólares en la ambición de Estados Unidos, del gobierno actual, de poner misiles y de levantar ese pueblo y poder hacer un bastión, una fortaleza enfrente de Rusia, para que desde ahí algún día derribemos al poder de los rusos. Pues se acabó su sueño, yo le llamo sueño marihuano. Y ahora Estados Unidos se encuentra en un problema como ustedes no se imaginan, al grado que este año son las elecciones y no tienen candidatos más que la Haley, que está en Carolina del Sur, para pelear contra Trump a finales de este año. No tienen ni Hillary Clinton, querían poner a Michelle Obama, también a la esposa de Obama. No tienen, o sea, el Partido Demócrata que gobierna la actual administración estadounidense, no tienen ni siquiera políticamente el poder que han tenido. Y entonces, ¿qué hace Estados Unidos actualmente? Se une al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, que se une en Davos, Suiza, una vez al año, para poder planear qué vamos a comer el año que entra, cómo vamos a vivir, qué se nos va a dar, cómo se va a cambiar la comida por alimentos completamente que no son orgánicos, etcétera, etcétera. Ellos es un grupo como de exmilitares, políticos, diplomáticos que se juntan en Davos, Suiza, cada año para determinar qué va a ser el mundo. Ellos se creen ya los dueños de nosotros. Y por eso anuncian que viene una pandemia. Oye, por el amor santo, ¿qué eres, Nostradamus? O sea, ¿cómo es posible que en el 2015, de una forma cínica, Bill Gates, ahí están los videos, búscalo, el 2015 Bill Gates anuncia que venía un coronavirus y que vendría una pandemia? ¿Qué es Nostradamus? ¿Ya saben más que Dios? ¿Cómo es posible que ese grupo de los Simpsons, no sé cuántos los han visto, que son como caricaturas, estén anunciando lo que va a venir? ¿Quién está detrás de esas caricaturas de los Simpsons? Que hasta ahorita casi todas se han cumplido, que son profetas. No, simplemente ellos anticipan lo que ellos van a hacer, que parezca profecía. Es increíble lo que está pasando en el mundo.
Entonces, la zona de Magog es la zona que se encuentra actualmente en conflicto, porque el propósito de Rusia es volver a restaurar las 15 repúblicas que se dividieron cuando cayó el comunismo, y es exactamente lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzó Putin a rodear Ucrania, yo di un mensaje, está en YouTube? Nos preguntaron por acá, nos hablaron por allá, periodistas, Zooms, politólogos. Oiga, ¿usted qué piensa de la Universidad de Hebrea allá en Israel? De Estados Unidos nos hablaron. Usted no se imagina la cantidad de gente ávida de saber qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ya no les creemos ni a los políticos. Y lo dijimos claramente, nosotros no somos profetas. Somos cristianos, siervos inútiles, que simplemente compartimos las escrituras al mundo entero. Y se los dije, Putin no se sale de Ucrania. Ahí está desde el año pasado. Y no va a entrar porque así lo dice la Biblia, porque Ucrania pertenece a la zona de Magog en Ezequiel capítulo 38. Entonces, bíblicamente puedo hablar con autoridad. Ucrania no se va a salir Putin, Ucrania no va a ser Estados Unidos, Ucrania va a ser y va a pertenecer a Rusia. ¿Por qué? Porque es el avance de Rusia para poder recobrar las antiguas repúblicas, comenzando con Ucrania, que es un bastión estratégico militar importantísimo para que no pongan ahí la instalación de misiles balísticos intercontinentales nucleares, Europa y Estados Unidos. Seguimos aquí en Ezequiel 38 y vemos nosotros que dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ahorita vamos a ver todo esto de Mesec y Tubal para que podamos ver a qué pertenece cada una de estas áreas, porque es importantísimo que las veamos. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, te quebrantaré, te pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo su ejército, caballos, jinetes, equipados, gran multitud de compaveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. En el versículo 5 al 7 se comienza a describir varias naciones y quiero comenzar con la palabra de Togarma en el versículo 6, porque yo considero la más importante y la más increíble que se hubiera podido cumplir tal vez en este año. Togarma fue el tercer hijo de Gomer, Génesis 10:3. Estos nombres que tú ves aquí, Fud, Cus, Persia, etcétera, etcétera, no son los nombres de las naciones del siglo XXI en que tú y yo nos encontramos. ¿Cómo podemos saber bíblicamente y geográficamente y etimológicamente que estas naciones son las que realmente están actualmente en el mundo? Porque en la Biblia, por ejemplo, el Medio Oriente fue formado casi un poco antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Israel no existía por casi 2000 años en el Medio Oriente. Y cuando está Siria actualmente y todas las naciones del Medio Oriente fueron acomodadas por los ingleses, repartidos Jordania y la mitad de Israel, y se han ido acomodando, etcétera, etcétera, conforme transcurre el tiempo. Entonces, la única forma de saberlo es por la ubicación geográfica. Y ya cuando habla la Biblia de Togarma, sabemos que fue hijo de Gomer, y cuando dice la casa de Togarma, versículo 6, la casa es la palabra Bet, Bet, B de burro, E de Enrique, T de tío en el hebreo. Bet es casa en el hebreo, lo que indica que Togarma se va a extender en un área mucho más grande de naciones en el cumplimiento de esta profecía. Y la única indicación que hay en la Biblia sobre la ubicación geográfica de Togarma se halla aquí en Ezequiel 38:6. Por lo único que sabemos entonces es que Togarma tiene que estar no en el sur de Europa, en el norte de Europa. Por ahí vamos ya acercándonos poco a poquito, ¿verdad? Al norte siempre de Israel. Cualquier posición geográfica en la Biblia es Israel, donde todas las posiciones geográficas, norte, sur, este y oeste, se determinan.
Cuando dice la Biblia al este, es al este de Israel. Recuerden eso los estudiantes de la Biblia. Pues que esta región estaba al occidente de Israel. Porque es Israel el centro del plan de Dios para la humanidad, el cual muchos todavía no lo han podido encontrar. Y regresando al tiempo de Ezequiel, descubrimos que la Capadocia, que se encuentra en Turquía, cuando fuimos a Turquía hace algunos años, muchos de ustedes nos acompañaron. Capadocia es una ciudad preciosa y es la famosa ciudad de los globos. Yo recuerdo que casi todos, mis hijos también a las 8 en la cena, oye papá, queremos mañana subirnos a los globos. Sí, ¿por qué? Porque es a las 2 de la mañana. Te suben, entonces había como 15 candidatos de los muchachos, hijos que llevamos, y a las 2 de la mañana se levantaron, no se levantan para la escuela, pero se levantan para eso, que para ir a los globos. Y es porque es ahora, porque es la hora en que se ven las estrellas, donde no hay luz que pueda atacar. Una ciudad, por ejemplo, no ve las estrellas por las luces. Te vas al campo, todos hemos sido rancheros y vivimos en el campo, ves el campo a las 12 de la noche, increíble panorama de estrellas. Vas a Toluca, vas a la Ciudad de México, te subes al latinoamericano, no ves nada, por la luz que existe. Entonces, por eso se van a las 2, 3 de la mañana en los globos hasta allá arriba y se encuentran en Capadocia. Muy bien, que es Turquía moderna. Y existe una ciudad conocida como Tagarma, Titi Garimú y Tacarama, la cual coincide con la identificación de Ezequiel, porque Turquía se encuentra al norte de Israel. Ves Israel y está al norte Turquía. Entonces vemos que Tagarma está directamente asociada con el territorio de Magog, que es Armenia, en el Asia Menor, y donde se encuentra la Armenia moderna y parte de Turquía. Y lo interesante que yo les mencionaba es lo siguiente. Turquía pertenece ahorita, febrero del 2024, a la OTAN. Las naciones que pertenecen a la OTAN, Ucrania no, y ahorita algunas naciones como Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, están tratando ya Suecia acaba de proponer unirse a la OTAN. De acuerdo a las leyes de la OTAN, al ejército de Europa, por ejemplo, Italia pertenece a la OTAN, España pertenece a la OTAN, Alemania pertenece a la OTAN, Polonia, etcétera, etcétera. Cualquier nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si es atacada, inmediatamente todas las naciones de la OTAN se unen para defenderla. Así pueden ustedes entender esto. Si Ucrania hubieran llegado y la hubieran conquistado Estados Unidos y la hubieran hecho miembro de la OTAN, se acabó Rusia. Porque entonces les daría el derecho a los ucranianos o a los que estuvieran ahí de poner misiles apuntando a Rusia. Entonces, en el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación de la OTAN que sea atacada, inmediatamente todas las demás naciones tienen la responsabilidad y el deber de ingresar a la misma batalla, a la misma guerra. Ahora bien, ¿cómo es posible que aquí en la Biblia Togarma corresponda a la Turquía moderna si está en la OTAN? ¿Cómo se va a unir a esta alianza de naciones? ¡Qué interesante! Señor, qué grande eres en tu palabra. ¿Cuánta sabiduría nos dejaste aquí? Hace 2 años yo estaba compartiendo algo parecido y me decía, me acuerdo una preguntas y respuestas. Oiga, pero ¿cómo puede usted decir que Turquía, si pertenece a la OTAN, entonces es imposible que si pertenezca a la OTAN se una a Rusia o se una, etcétera, está con otra nación? Y les dije lo siguiente, de acuerdo a la Biblia dice que Turquía va a dejar la OTAN para que se cumpla la Biblia. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Y qué pasó con la invasión a Ucrania? Que el presidente Erdogan, que es el presidente actual de Turquía, ¿verdad?, convirtió a toda Turquía ahorita en una república islámica. Y Erdogan depende, Turquía, muchísimo del grano y dependen del petróleo también.
Y cuando viene ahora el ataque contra Ucrania, y él pertenece a la OTAN, se queda Turquía, ¿verdad?, casi sin grano y sin petróleo, y Erdogan tiene un miedo tremendo de que le den un pinochetazo, un golpe de Estado, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Y entonces Erdogan, cuando ve toda esta situación en Europa, que se está desmoronando todo, y que Rusia puede cerrar la llave del gas, y que puede haber implicaciones más graves, corre Erdogan, corre con Putin, mi amigo Putin, mi compadre. Le dice Putin, compadre, ¿desde cuándo, compadre? ¿Es que robamos juntos o qué? No, mi compadre, no, es que yo siempre te he apreciado y a veces también todas las naciones islámicas, yo tengo el deseo también de que podamos unirnos a Rusia y a muchas otras naciones. Para no hacer el cuento largo, le dice Erdogan a Putin, somos amigos, cuenta conmigo, indiscutible e incondicionalmente. Y se retrata el ayatolá de Irán, Putin, Xi Jinping de China y Erdogan, los cuatro alegres compadres. Y manda la foto por el mundo entero. El director de la OTAN, que es un general, ve la foto y dice, ah, caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, Erdogan, ven para acá, papito. Sí, a sus órdenes, mi general. No, ya no, general. Lo que tú estás haciendo es traición a la OTAN. Pero al mismo tiempo no quieren la OTAN sacar a Putin porque Turquía tiene el ejército más poderoso de Europa. Entonces imagínense, Inglaterra ya se salió de la Unión Europea. ¿Se acuerdan del Brexit? Se salió, dice, ya no quería pagar más impuestos europeos y salió. Ahora se sale Turquía y se queda la OTAN o la Unión Europea completamente en pañales. Entonces, por algún lado, ¿verdad?, los intereses políticos y económicos son más importantes que los intereses éticos y morales y todavía no lo corren, pero no lo van a correr. Él va a renunciar a la OTAN porque ya está completamente, ya se quitó la máscara. Yo voy a luchar del lado de Rusia. Y voy a estar con China y con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque él ha anunciado que él quiere ser el líder del movimiento islámico mundial, Erdogan. Entonces, todas las piezas del rompecabezas que estamos viendo se comienzan a unir todas. Y cuando tenemos así estas piezas, ya podemos irlas acomodando en el rompecabezas de Dios. Y aquí está Turquía, y aquí está esta nación que vamos a seguir viendo. Y nos damos cuenta que cuando el rompecabezas se cierra, como en este año se ha cerrado, nada más falta que Erdogan diga ya adiós. En ese momento nos damos cuenta por qué estamos en el final de la historia humana. Estas profecías son para los últimos tiempos de la humanidad. Es una invasión que jamás se ha llevado a cabo y es una invasión que están las naciones aquí contempladas hace 2700 años, son las naciones que se están uniendo como Turquía, a pesar de que las contrariedades que había de que dejara la OTAN se están cumpliendo. Y tenemos otra nación que se llama Persia en el versículo 5. Apúntalo en tu Biblia, ya ven por qué tienen que traer la Biblia. Persia es Irán actualmente. ¿Por qué? Porque en 1935 Persia cambió el nombre. En 1935, del siglo pasado, cambió el nombre a la República de Irán. Y en 1979 volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán. Acordémonos que antes de esto, antes que los ayatolas, que ahora son los religiosos que gobiernan Irán, sacaron a los Shah, al Shah de Irán y a su familia. Y ahora Irán es una nación controlada religiosamente por un grupo de locos, que son los ayatolas. E Irán es la mamá, es la nación protagonista, escúchalo muy bien, en el siglo XXI de Hamas, de Hezbollah, de los Houthis de Yemen, de Al-Qaeda, de los talibanes y de todos los grupos terroristas del mundo entero.
Irán. Aquí está. Formando parte de esta alianza de estas naciones. Y vamos a hablar un poco después con más detalle acerca de Irán, pero yo solamente les quiero rápidamente, para terminar, porque esto es importantísimo, vayamos a Génesis capítulo 6. Y únicamente estamos tomando piezas del rompecabezas que a través de esta serie vamos a culminar uniéndolas y mostrando esta invasión que está al pie del cañón, que puede ser en semanas, meses, tal vez este año. En Génesis 6 es el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en los tiempos de Noé? Será la venida del Hijo del Hombre. Cristo comparó los tiempos de Noé con nuestros tiempos. Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahorita lo podemos ver políticamente, científicamente, médicamente, filosóficamente, educacionalmente, que todos los pensamientos de los seres humanos son hacia la degeneración, eliminación, perversión de la raza humana. Como el Foro Económico que se junta ahí en Davos, que estábamos hablando ahorita, que su objetivo principal es fundar una nueva super raza. Pero se van a asombrar con lo que continúa, dice en el versículo 11 y versículo 12. Génesis 6, 11 y 12. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de jamás. La palabra jamás en el hebreo significa violencia, y es la palabra que aparece aquí en el hebreo, jamás. Significa violento o violencia. Y la tierra estaba llena de violencia, de jamás. Y miró la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corromper también es importante, porque la palabra hebrea sachat se escribe con S de Samuel y CH, como suena sachat con T de tío al final. Y esta palabra significa corrupción moral. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las Naciones Unidas iban a legislar la pedofilia? ¿Cuándo, damas y caballeros que nos escuchan, santos de Dios, que la humanidad llegara a este síntoma de degeneración tal que se hiciera legal la pedofilia? Que si un señor de 50, 40 años viola a tu niño, no lo meten a la cárcel. El gobierno de California, en California actualmente, ya aceptó una ley que un niño a los 11 o 12 años de edad pierde la potestad de sus padres y pasa a ser posesión del gobierno. Cumplió 12 años, sale de la escuela el niño, lo agarra una patrulla y se lo llevan en un carro especial, a donde lo llevan a enseñarle a ser transgénero. Y a decirle que no es niño, que es niño, que es niña, y si es niña, que es hombre. Y los papás, porque si protestan, los meten a la cárcel. En California se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Cuánta violencia hay actualmente en el mundo? Pero no nos quedamos ahí. Vayamos rápidamente a Ezequiel 25. Ezequiel 25, versículo 15 en adelante. Y dice así, Ezequiel 25, 15 en adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos. Los filisteos es la tierra actual de Gaza, donde se encuentran los árabes palestinos. Gaza, con venganza por lo que hicieron los filisteos, con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo antiguas enemistades. Así ha dicho Jehová, yo extiendo mi mano contra los filisteos, contaré a los hereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar.
Y vayamos en penúltimo lugar a Sofonías. Sofonías no es una trompeta. Cuando vemos nosotros estas cosas tan increíbles que están sucediendo por todos lados, decimos, Dios mío, pero ¿cómo es posible que hace tantos años, que tantos cientos de siglos pudieras tú haber profetizado con tanta exactitud lo que está pasando? Sofonías capítulo 2 está antes de Zacarías, para que no te vayas a Génesis. Sofonías 2, abre los oídos, porque Gaza está desamparada y Ascalón asolada. Saquearon a Asdod en pleno día, y a Ecrón, que se encuentra a 10 kilómetros de Arbor o de Gaza, será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, que son los palestinos, que están junto al mar Mediterráneo, el pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová en contra de ustedes: oh Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta no dejar morador. ¿Qué está pasando ahorita en Gaza? Israel tiene un último objetivo, la ciudad de Rafa. Con esto termino. Rafa es donde se encuentran los cuarteles generales y donde se calcula, de acuerdo a la inteligencia israelí, están los rehenes que no han querido soltar. Ayer propusieron que 10 palestinos encerrados por cada rehén, si quieren hacer intercambio de rehenes. Rafa es una ciudad de más de 250,000 habitantes al sur de Gaza, casi con frontera con Egipto. Egipto mandó poner un muro por todos lados para que no entrara ningún palestino. ¿Por qué entonces dicen, oigan, pobres palestinos encerrados ahí en Gaza, son colonialistas los judíos, cuando sus mismos hermanos árabes, uno solo no les ha mandado un costal de harina? A nadie le han dicho, vénganse a Irak, vénganse a Siria, yo recibo a 100 familias. Ninguna nación del Medio Oriente les ha abierto las puertas. ¿Por qué? Porque les conviene a todo el mundo árabe que se queden ahí, porque mientras se queden ahí, presionan a Israel ante las Naciones Unidas, genocidas y esto y el otro, y por aquí y por allá. O sea, no se te prende el foco y no entiendes. Oye, ¿cómo Egipto le cierra la puerta cuando va a entrar Israel? Y van a entrar con tanques diciéndole a todos, por favor, huyan, escóndanse porque no queremos matar civiles. Y sin embargo, los mismos árabes y los mismos de Hamás los amarran y los encierran para que cuando lleguen las bombas digan, los mataron los israelíes. Es una desinformación y una crueldad que el mundo está viendo por los medios de comunicación, porque no conocemos la verdad de lo que vemos en la televisión. Así está el mundo, lleno de violencia. Es un deterioro inmoral como nunca lo había. Siempre ha habido homosexuales, lesbianas, sadismo, adulterio, fornicación. Siempre ha existido en la humanidad, pero nunca se había legislado oficialmente, cuando un gobierno dijera, como las Naciones Unidas, vamos a legislar la pedofilia. ¿Quién se hubiera imaginado que le pueden atribuir a una persona el derecho de tener relaciones sexuales con un niño de 6 años o con una niña de 10 años? ¿Cómo es posible que podemos llegar a tanta maldad? Ese es el mundo que estamos viendo ahorita. Por eso las trompetas ya se escuchan en el cielo, y por eso Dios te dice en esta tarde, prepárate para encontrarte con tu Señor. El mundo que nos rodea está pudriéndose. Alegrémonos y gocemos y cantemos, porque nuestra redención se acerca. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por tu gracia, que se manifestó desde antes de los siglos en tu Hijo Jesucristo, pero que ahora se ha manifestado con su aparición en el mundo, cuando quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
Tu palabra dice, prepárate para presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no se avergüenza de su palabra, que usa bien la palabra de verdad. El soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida. El labrador, antes de participar del fruto, tiene que trabajar. Y el atleta tiene que abstenerse de todas las cosas antes de llegar a la meta. Gracias por ponernos estos ejemplos, Padre, y pelear con paciencia la buena batalla de la fe. Señor, anímanos, fortalécenos, sosténnos, guárdanos de todo mal. Guarda nuestras familias, líbranos de enfermedades, líbranos de la peste destructora, de saeta que vuela de día. Bajo tus plumas cúbrenos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diremos en esta tarde: Jehová Dios mío, mi luz, mi fortaleza y mi salvación. En ti confiaremos. Y por cuanto nuestra confianza ha sido en ti, tú nos sacarás del pozo de la desesperación, de la saeta destructora, y nos pondrás en una roca en lo alto para bendecirnos a nosotros, a nuestra familia, y saber que hemos sido fieles hasta el final de nuestra vida, trazando la palabra de Dios y viviendo para predicar las buenas noticias del perdón de nuestros pecados en esa cruz. Gracias porque lo oramos y te damos las gracias. En ti, Jesús, te bendecimos, Jesús. Gracias por tu muerte, por tu resurrección y por vivir continuamente intercediendo por nosotros hasta el día que vengas por nosotros. Tu iglesia dice: ven, ven Jesús, ven pronto. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación